Buenos días. A continuación les voy a hablar sobre la dialogicidad con el otro desde el otro en los ambientes de aprendizaje del PNF en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Trujillo, para generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser. Proyecto de tesis como requisito parcial para optar al título de doctor en educación. Quien les habla, el doctorando el magíster Jesús Pineda, el tutor, el doctor José Peroso. A continuación les voy a hacer la presentación de un índice de contenidos, el cual se estructura de la siguiente manera. En el contenido 1 está o se denomina lo que es el anclaje teórico del médico. Allí está inmerso lo que es la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica, la dimensión metodológica, la instancia, el enfoque, el método, las etapas, la legitimación de los hallazgos, la validez interna, confiabilidad interna y externa, la transangulación, la teorización, los criterios, codificación abierta, axial y selectiva. En el contenido 2, denominado Encuentro con la realidad psicosocioeducativa, allí también se encuentra inmerso en lo que es el campo social, los sujetos sociales, el acercamiento a la realidad desde los nativos, el estado de la cuestión vinculante, la inquietud del investigador, la interrogante fundacional, el propósito fundacional, los propósitos derivados, la relevancia investigativa, así como la delimitación de la investigación. Y en el contenido 3, lo que es los hallazgos y categorizaciones, la transcripción del acercamiento con los otros, el ordenamiento conceptual o codificación. Así que comencemos con lo que es el contenido 1, denominado lo que es anclajes teóricos del método. Allí se encuentra lo que es la dimensión ontológica, se parte de lo que es el símil de la línea hasta llegar al Dasein, es decir, partiendo desde Platón hasta Heidegger. Las palabras son signos de las ideas, es decir, se va a comenzar o se va a gestar desde una idea como tal hasta llegar al episteme. La dimensión epistemológica se trabajará con lo que es el construccionismo social y el interaccionismo simbólico. Las personas interactúan en un sistema social y forman con el tiempo representaciones mentales de las acciones de los demás. La instancia va a ser cualitativa, la investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. El enfoque va a ser introspectivo vivencial, la construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural. El conocimiento es un acto de comprensión, es decir, estar allí, estar inmerso como investigador, viviendo con los nativos. El método va a ser fenomenológico hermenéutico, va a haber descripción, comprensión y interpretación transcompleja. Va a haber una aplicación multidisciplinar de autores, Tabarmanen, Heidegger, Husserl, Gadamer, Morin, Sandin. La etapa van a ser previa, descriptiva, estructural. La previa es reducir y tener claras las preconcepciones, la descriptiva es presentar la realidad tal como se presentó, y la estructural, revisar complejamente cada paso dado en la investigación. La legitimación de los hallazgos se encuentra lo que es la validez interna, reflejar una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación estudiada. Allí mismo se encuentra dentro de la legitimación de los hallazgos lo que es la confiabilidad interna, que son las categorías descriptivas concretas, y la confiabilidad externa, que es solicitar a los informantes clave que confirmen las descripciones presentadas y hacer uso de los medios técnicos como son las grabadoras, lo que son los teléfonos, lo que son los videos. Y lo último, lo que es la categorización de los criterios, que es una codificación abierta, codificación axial y una codificación selectiva. Entre esas tres, todo el tiempo se está dando lo que es una transangulación. Para la codificación abierta se identifican los conceptos de las conversaciones, se propone o se ponen, mejor dicho, etiquetas a los fenómenos. En la axial se relacionan los conceptos entre sí, se obtiene una categoría más grande que encierra varias de las abiertas. Y para al final llegar a lo que es la codificación selectiva, que se relacionan categorías para construir una de mayor dimensión que engloba varias axiales. Eso, por medio de la transangulación, lleva entonces a generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser, a partir de la dialogicidad con el otro desde el otro. Y sí, es la complexión del ser, es el estar ahí, como lo afirma Morin.
Así pues, se da entonces paso a lo que es, a lo contentivo, al contenido 2, que es el encuentro con la realidad psicosocioeducativa. Allí está inmerso lo que es el campo social, que es en el PNF. Contaduría en Trujillo, Venezuela. Los sujetos sociales van a estar conformados por 6 estudiantes, 5 docentes, 2 personal administrativo y un personal de mantenimiento. Cabe destacar que los informantes claves son los que me van a estar apuntando, es decir, me lleva uno, me lleva un docente, me lleva al otro docente, me llevó a un personal administrativo, al otro y hasta el personal de mantenimiento. El acercamiento a la realidad desde los nativos es estar conviviendo con ellos, es por eso que se denomina que es introspectivo vivencial como tal. Para así entonces hablar sobre el estado de la cuestión vinculante, y se puede decir entonces que la enseñanza superior es fundamental para abordar algunos de los desafíos que se plantean al mundo, desigualdades, las guerras, las enfermedades. Entonces, por lo tanto, se requiere incrementar las posibilidades de acceso a la enseñanza superior de los jóvenes pertenecientes a grupos vulnerables desfavorecidos. Cabe destacar que todo esto se halla o está inmerso dentro de la UNESCO y también de parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasando por la Ley Orgánica de Educación y la Ley de las Universidades. Así pues, la Academia de Ciencias, en el caso de los docentes, la calidad de la educación superior depende del nivel del profesorado y por ende de la preparación del personal docente y de investigación. En el caso de los estudiantes, resulta indispensable aplicar un proceso previo de evaluación que permita diferenciar entre los que pueden ser admitidos inmediatamente y aquellos susceptibles de recibir una mejor preparación para entrar más adelante a la educación superior o para continuar en carreras técnicas también indispensables para el desarrollo nacional. En el caso de los procesos académicos hay que superar el ruido que distorsiona el diálogo entre los nosotros, el otro y el yo mismo desde el DACI. Ese ruido a su vez impide la humana condición que ha de auspiciar la transformación de la educación universitaria como base fundamental para la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y prosocial. Pues una vez teniendo o dado un esbozo a grosso modo del estado de la vinculación, entonces se parte o se da una interrogante fundacional como investigador, y es cómo generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser a partir de la dialogicidad con el otro, desde el otro, en los ambientes de aprendizaje del PNF, Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, Trujillo. Así se da la sistematización y es cuáles son los atributos, valores individuales y sociales que perciben los estudiantes. Cuáles son los atributos, valores individuales y sociales que percibe el personal docente. ¿Cuáles son las competencias académicas que exhibe el personal docente del PNF Contaduría? ¿Cuáles son las competencias académicas que exhiben los estudiantes del PNF Contaduría? ¿Cuáles son los signos como huella del otro profesor que ha marcado el camino del estudiante? ¿Cuáles son esos signos como huella del otro estudiante que han resignificado el rol del docente? ¿Y cómo son los diálogos humanos desde el transfer del ser entre estudiantes y profesores? Así pues, se da un propósito fundacional que es interpretar comprensivamente el fenómeno de la dialogicidad con el otro, desde el otro en los ambientes de aprendizaje del PNF Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral Trujillo, para generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser. Y se da la sistematización de los propósitos, que es identificar los atributos, los valores individuales y sociales que perciben los estudiantes, identificar los atributos, valores individuales y sociales que percibe el personal docente, descubrir las competencias académicas que exhibe el personal docente, describir las competencias académicas que exhiben los estudiantes, interpretar los signos como huella del otro profesor que han marcado el camino del estudiante, interpretar los signos como huella del otro estudiante que han resignificado el rol del docente, comprender los diálogos humanos desde el transfer del ser entre estudiantes y profesores para generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser a partir de la dialogicidad con el otro, desde el otro, en los ambientes de aprendizaje del PNF Contaduría Pública de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral Trujillo. Así pues, llegamos a lo que es la relevancia investigativa y se da desde el punto de vista
teórico-académico desde las nociones teoréticas, guía indicativa provisional en transangulación con las voces de los nativos. Se produce metaanálisis sobre la dialogicidad del otro consigo mismo, del otro con el otro, del sí mismo con el contexto. Desde el punto de vista metodológico se desarrolla y ensaya un enfoque novedoso de investigación fenomenológico y hermenéutico que puede aportar datos valiosos y confiables en la comprensión del proceso de aprendizaje universitario desde los constructos simbólicos emergentes. Para llegar a lo práctico social, que es la producción de conocimientos que permiten comprender prácticas socioconstructivas en el proceso de aprendizaje desde la complexión del ser. La delimitación de la investigación temporal va a ser 2021-2023, espacial PNF Contaduría Pública de la sede de Trujillo. El objetivo Plan Simón Bolívar, que es construir una sociedad igualitaria y justa garantizando la protección social del pueblo. La parte 2.3.8, que es desarrollar el principio de la educación pública y gratuita, que garantice contenidos y prácticas pedagógicas para una educación liberadora. La línea estratégica nacional, que es la transformación y cambio, modernización revolucionaria del Estado del Gobierno, que es la línea estratégica número 7 del Gobierno Nacional. La línea de investigación es etos y cultura en las organizaciones, y el proyecto se denomina dialogicidad con el otro, desde el otro, que está enmarcado en el centro de investigación de la universidad. Ahora sí, se da paso a lo que es el contenido 3, que es los hallazgos y las categorizaciones. Aquí les voy a mostrar algunas categorizaciones que se han encontrado en la investigación. Y aunado a ello, sobre los docentes, se da entonces la codificación abierta. Los tres primeros no relaciona el tema con la realidad, no se analizan los temas, no aceptaba opiniones distintas. Aquí seguimos con lo que son los trabajos no fueron devueltos, las calificaciones no llegan a tiempo, confundían a un estudiante con otro y hablaban mal de la universidad. Para luego pasar a lo que es la codificación axial, entonces las tres primeras categorías no relacionan el tema, no analizan los temas, no aceptaban las opiniones. Esto me da texto sin contexto. Los trabajos en la calificación abierta, los trabajos no fueron devueltos, las calificaciones no llegan a tiempo y confundían a un estudiante con otro, es praxis pedagógica. Y hablaba mal de una estudiante de la universidad, es ética para sí mismo. Estas son las codificaciones hacia el texto sin contexto, praxis pedagógica, ética para sí mismo. Morín, Freire y Morín. Para así entonces llegar a lo que es la codificación selectiva, que es una categoría mucho más grande, y aquí se puede entonces decir que es educar al educador como tal. Ahora bien, las categorías que emergen sobre los estudiantes en la codificación abierta se da lo que es: llega tarde a clase siempre, se quiere salir antes de tiempo de clase, tiene una base mala de bachillerato, dice que exijo demasiado, se autocalifica como bruto y no cree poder avanzar en la carrera. Se pasa a lo que es la codificación axial, y los dos primeros, que llega tarde a clase siempre y se quiere salir antes de tiempo de clase, eso da a lo que es la responsabilidad. Tiene una base mala de bachillerato y dice que exijo demasiado, es aprendizaje previo, y se autocalifica como bruto, bruta, no cree poder avanzar en la carrera, es un autoconcepto. Para luego entonces llegar a lo que es la codificación selectiva, ¿quién es el estudiante universitario actual? Entonces, para explicar a grosso modo lo que se dio entonces es la codificación abierta, que es la información primaria recabada, se da una religazón compleja, los códigos, se obtienen esas categorías. Entonces, para pasar a lo que es la codificación axial y las relaciones entre esas categorías que se dan en la codificación abierta, para luego entonces llegar a una categoría central, que es esa codificación selectiva. Y lo último, emerge una teoría para generar un cuerpo de conocimiento desde la complexión del ser, a partir de la dialogicidad con el otro, desde el otro. Cierro diciendo que no solo seremos nosotros mismos si somos capaces de ser otro. Muchísimas gracias.